Proyecto Integrador Investigación de los Derechos Humanos, Anteproyecto de Investigación. Mi nombre es Susana Espinosa Cruz, del grupo M8C3G18, B1-028, con la facilitadora Brenda Susana Nochebuena García, a la fecha del 14 de febrero del 2020. Introducción. Contextualiza al lector sobre el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. Los derechos humanos y la diversidad cultural están íntimamente relacionados, porque el respeto de las costumbres y la cultura de los grupos y los individuos es un derecho humano básico. Los derechos humanos no exigen tolerancia hacia lo diferente, así como inclusión social. Queda claro entonces que la multiculturalidad no puede existir de forma sana sin el amparo de los derechos. Objeto de estudio. Redacta las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. Mi objeto de estudio son los derechos humanos aplicados para proteger la diversidad cultural de mi comunidad. El nombre de mi comunidad es Satélite, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los derechos humanos resultan de gran importancia para proteger la diversidad cultural de los pueblos indígenas. El problema en el que me enfoco es la discriminación y el racismo que ocurre en mi colonia. Las mujeres indígenas viven en discriminación mayor. La violencia e inseguridad se escucha más en los lugares donde viven las mujeres indígenas. Lamentablemente, ellas no cuentan con acceso a la tecnología. Una mujer indígena señaló lo siguiente: no queremos proyectos productivos de gallinas, queremos lo que tenga que ver con nuestra propia educación. Objeto de estudio. Redacta las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad multicultural de tu contexto. En estas imágenes podemos observar el cómo la violación de derechos hacia los indígenas se ha salido de control, pues las personas han sido sometidas bajo la ley por el simple hecho de ser otra cultura, y eso lleva a que las personas no puedan expresarse como cualquier otro ser humano. Planteamiento del problema. Describe la situación o el problema abordado sobre derechos humanos y diversidad cultural. El problema que acaece aquí en mi comunidad es que los pueblos y las personas indígenas no se les toma en cuenta sus derechos individuales, como los que debe adquirir cualquier otra persona. No disfrutan plenamente de sus derechos, como la mayoría de los mexicanos. Yo pienso que todos los derechos humanos de las personas indígenas en el estado de Chiapas, y particularmente aquí en mi comunidad Satélite, municipio de Tuxtla Gutiérrez, están siendo violados de manera muy normal y frecuente. Creo que gran parte del problema se debe a la desigualdad, a la poca educación de valores, pero también proviene de una cultura heredada de discriminación. Planteamiento del problema. Describe la situación o el problema abordado sobre derechos humanos y diversidad cultural. En las imágenes podemos ver unas personas que se sienten marginadas en el lugar donde ellos viven. Podemos ver el reflejo de las caras bastante decepcionadas cuando saben que sus derechos no son contados como cualquier otra persona, y viven también en muy bajos recursos porque por lo mismo que no tienen cómo cubrir sus gastos, pues eso le impide enfocarse un poco más en la educación, y eso hace que ellas vivan bastante alejadas de saber que cuentan con derechos como cualquier otra persona. Objetivos y preguntas de investigación. Establece los objetivos que buscas lograr y las preguntas que guiarán tu investigación.
Los objetivos que busco es hacerle ver a las personas que practican el racismo a que eso es penado y le cae todo el peso de la ley. También hacerle ver que el racismo está en desacuerdo con la sociedad y las leyes, que el problema más grave del racismo en comunidad es el problema más grave y demostrar que se trata de un problema de violación a los derechos humanos, el no tomar en cuenta la diversidad cultural y dar a conocer una propuesta de solución para este problema. Las preguntas que guiarán mi investigación es: ¿qué leyes ayudan a tomar medidas urgentes contra el racismo? ¿Cuál es el paso más urgente para acercarnos a la solución al racismo y clasismo en la comunidad satélite municipio de Tuxtla Gutiérrez? Justificación. Explica las razones por las que realizas tu investigación. Me parece muy urgente encontrarle ya una solución para este problema tan grave de desigualdad que vive mi comunidad, sobre todo porque es algo que ya se está tomando de una manera muy normal cuando no debería, porque cada individuo tiene derechos, sin importar el lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. En las imágenes podemos ver cómo unas personas están tal vez no siendo importantes sus derechos porque están un poco decepcionadas que ellas no les hacen caso por tener tal vez otra condición de vida o ser de algún otro lugar. Tener en cuenta que los derechos humanos deberían de ser para cualquier tipo de personas. Delimitación espacial. Define el alcance geográfico de tu investigación. En la imagen se muestra claramente en dónde queda mi comunidad del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La cantidad de personas que creo que deben participar bajo esta investigación de los derechos humanos son la cantidad de 20 personas. Alguna de las fuentes de información donde me dejé llevar para esta investigación documental es En la ruta del odio por Ernesto López Portillo, 4 de febrero del 2020. Enfrentan discriminación laboral indígenas migrantes en el DF, foto por Luis Enrique Olivares. Y los valores sociales, cuidados y descuidos, por el maestro Francisco Javier de Anda Gómez, docente de planta de la Jefatura de Humanidades, Universidad del Valle de Atemaja, Plante León, y Zona Franca, 2015, Voces de la Interculturalidad en México, donde dialogó en León y en Guanajuato el 16 de marzo del 2015. El tipo de metodología que utilicé para mi investigación, de acuerdo con el tipo de información, fue cualitativa documental porque recopilé datos que se pueden utilizar para descubrir a detalle y que ayudan a explicar el comportamiento de los derechos humanos indígenas. Soluciones a las problemáticas que detecto en mi comunidad. Pienso que algunas medidas alternativas para contrarrestar el racismo y la desigualdad de género y etnia social dentro de mi comunidad es primero que nada hacerle ver a las personas que todos somos iguales, independientemente de qué idea tengamos cada uno de nosotros. Cada persona debe ser respetado y valorado. Además, es muy importante que las personas adultas
también transmitamos la idea a los más jóvenes que debe existir ese respeto al prójimo, el no menospreciar o difamar o discriminar a esas personas que tienen rasgos diferentes a los nuestros de una forma despectiva, sino más bien debemos tratarlos con la dignidad que cada ser humano se merece. Toda persona hemos aprendido que tienen derechos y debemos tener muy presente que quien viole los derechos humanos de algún individuo puede llegarse a pagar con cárcel y ser castigado por la ley. Fomentemos entonces ese respeto hacia cualquier persona y más aún de lo que se trata este tema, de aquellas personas indígenas que viven marginadas a costa de una discriminación por otros seres humanos.